Les bendiga a mis hermanos en esta noche. Eh, esa oración, pues, el Señor nos está preparando y nos sigue capacitando a través de su palabra y venir con ese corazón humilde de que heme aquí, Señor, pues Él seguirá extendiendo. Hay algo importante que cada una de ustedes están haciendo aquí y sé que las que escucharán por diferido es esa hambre y esa necesidad de buscar su palabra. Creo que el beneficio, veamos que el martes se hablaba de los beneficios y de las responsabilidades que cada una de nosotras tenemos. Aquí cada una de nosotras podemos ser beneficiadas de ser partícipes del reino de Dios, porque así lo dice su palabra, cuando lo buscamos con nuestro corazón, con nuestra mente. Pero cada una de nosotros somos responsables de todo lo que el Señor trae a esta mesa, a estas reuniones, a estas capacitaciones. O sea, la responsabilidad es única, depende de cada una de ustedes, del esfuerzo y de esa convicción de seguir buscando su presencia. Mis hermanas, estamos estudiando el libro de Hechos, el capítulo 13, y la semana pasada estuvimos desarrollando. Dios permitió por su misericordia desde el versículo 1 hasta el versículo 41 y quiero traerles a memoria lo que estuvimos estudiando la semana pasada, cómo este estudio se centró en el Espíritu Santo cuando envió a los viajes misioneros a Pablo y a Bernabé para predicar el Evangelio a las distintas ciudades de los cuales ellos estuvieron recurriendo. Debemos estar en todo tiempo dirigidos por el Espíritu Santo antes de tomar acciones o trabajos especiales misioneros. Tenemos la necesidad y la preparación espiritual a través de la oración y el ayuno. Recuerden que Pablo y Bernabé fueron enviados, pero ellos se encontraban dentro de esa sinagoga orando y ayunando para un trabajo especial que solamente el Espíritu Santo reveló para ellos y para los que estaban a su alrededor. También vimos cómo la obra del Espíritu Santo siempre triunfa sobre la oposición. Recordemos que en esta historia también se encontró un procónsul de una ciudad y allí estuvo un hechicero, un mago de nombre Bar Jesús, y este pues practicaba todo lo que relacionaba con el ocultismo, con la hechicería, pero también recordamos que dijimos o dije que era el mano derecha del procónsul de esa ciudad y que tenía una oposición de que el procónsul escuchara la palabra de Dios. Recordemos que ya Pablo y Bernabé venían por las ciudades predicando la palabra de Dios, y cuando llegó a esa ciudad y encontrarse con ese procónsul, ya pues había esa necesidad de la disposición de su mente, de su corazón, de escuchar qué era lo que ellos estaban predicando. Y todo esto se debe al Evangelio de Dios. Pues quien se oponía, este hechicero, quería impedir a todas costas que este procónsul escuchara la palabra de Dios, fuera ministrado y por sobre todo se convirtiera al cristianismo, porque vimos cómo él se agradó de las maravillas del reino de Dios. También vemos que la autoridad y el respaldo del Espíritu Santo son el fundamento para el efectivo ministerio cristiano, y que cada una de nosotras resaltamos la importancia de la oración y el ayuno y el conocimiento de la palabra antes de emprender tareas misioneras o ministeriales, para así asegurarnos antes de aceptar o emprender nuevas tareas o ministerios donde debemos tener el respaldo divino de Dios. Y también dijimos que debemos proclamar el Evangelio del Reino con convicción y respaldo espiritual. Dijimos que Pablo y Bernabé fueron enviados a las ciudades, pero ellos no fueron por la necesidad,
por un sentir humano, sino que el respaldo de la oración y del ayuno, el Espíritu Santo iba a respaldar la obra de sus manos. Ellos fueron enviados de una orden celestial. Así que hoy nos vamos a adentrar al versículo 42 y voy a leerlo en la versión PDT. Dice la palabra del Señor. Mientras Pablo y Bernabé se iban, la gente les pidió que regresaran al siguiente día de descanso para que les continuara enseñando. Qué maravilloso ver que dentro de ese pueblo judío y habiendo una minoría de gentiles, al escuchar la palabra de Dios y que cuando Pablo y Bernabé llegaron a esa ciudad, era un día de reposo, pero como ya ellos estaban tan maravillados de escuchar el Evangelio, ya ellos tenían esa necesidad de que les siguieran hablando de las maravillas de la palabra de Dios. Y por eso ellos mismos, ese mismo pueblo, esa misma ciudad les dice que vengan en un próximo día de reposo. eh, ya que una parte de ellos fueron convertidos al cristianismo. Dice el versículo 43. Después de la reunión, muchos de los judíos y muchos devotos convertidos a la religión judía siguieron a Bernabé y a Pablo, quienes los animaban a seguir confiando en el generoso amor de Dios. Este pueblo tuvo una necesidad de escuchar la palabra de Dios y ellos, cada uno de ellos individualmente comenzaron a confiar sobre la gracia de Dios y de la cual cada uno de ellos debían perseverar. La gracia es el principio básico de nuestra relación con Dios como el fundamento de nuestras vidas. El versículo 44. Al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra de Dios. Fíjense que ya la necesidad era tan real en sus vidas que escuchar el nombre de Pablo y Bernabé no venían con cuentos, no venían con fábulas, venían ya con la palabra de Dios para cambiar y transformar sus vidas. Pero recuerden, mis hermanas, que hubo una disposición de sus mentes y de su corazón y que ya muchos que estaban convertidos al cristianismo, ellos debían seguir perfeccionándose en la fe, debían seguir perfeccionándose a través de la palabra. ¿Cómo ellos confiaban en ese generoso amor de Dios? En el versículo 44 vemos, al siguiente día de descanso, casi toda la gente de la ciudad vino a escuchar la palabra del Señor. 45, ya que todos ellos estaban listos para recibir palabra de Dios. Cuando los judíos vieron a todos allí, se llenaron de envidia, insultaban a Pablo y se oponían a lo que decía. Fíjense que en este versículo ya la religión judía seguía con lo que ya había mostrado cuando Jesús estuvo predicando el evangelio. Fue rechazado, no quisieron escuchar la palabra, pero ahora se estaba viendo en la vida de Pablo y Bernabé que para ellos no era caso ajeno porque ya el Señor se los había dicho y se los recordó que cuando ellos fueran a predicar el evangelio se iban a encontrar con tal oposición. Y que recordemos que los judíos fueron los que entregaron a nuestro Señor Jesucristo. Era, es el poder principal de la palabra de Dios que los atrajo. O sea, ese poder de escuchar la palabra de Dios, de ser convertidos al cristianismo, los hizo que realmente escucharan la palabra de Dios, pero que había un pueblo judío que sentía envidia y llegó un momento que los insultó. Cuando yo busqué esa palabra, envidia, dice que es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poner uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores u otras clases de cosas tangibles e intangibles.
es un pecado, es una obra de la carne, es destructiva y, y es una forma de resentimiento que corroe la salud espiritual y física. Encontramos los frutos de la carne en Gálatas 5, 19, 21. La envidia se considera incluso más cruel que la ira, Proverbios 27, 4. La envidia paraliza, roba el gozo, destruye relaciones y refleja un corazón insatisfecho con la provisión de Dios. Encontramos las historias como Caín y Abel, José y sus hermanos, Saúl y David, los líderes judíos y Jesús. Pero que ellos rechazaron el mensaje de la palabra del Señor. ¿En quienes se oponían? Sobre Pablo y Bernabé. Encontramos la segunda oposición en este capítulo 13. Esa oposición se presenta como una resistencia, enemistad o pruebas que enfrentan los creyentes al seguir la voluntad de Dios. No se debe, esto lo copié de una hermana hoy en su estado, dice, no se debe mirar la adversidad como un dardo en nuestra contra, sino como el escalón que me llevará al próximo nivel. Recordemos que mientras hay oposición siendo hijos de Dios o esa adversidad que viene a tocar porque estamos proclamando el evangelio de Dios, es lo que nos va a catapultar para lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Dicen que insultaron a Pablo y a Pedro y se opusieron por todo lo que ellos predicaban. ¿Qué predicaban? El Evangelio de Dios. Pero Jesús advirtió que el mundo odiaría a sus seguidores tal como lo odiaron a él. Eso lo encontramos en Juan 15, 18, 20. La oposición es una herramienta para formar el carácter y profundizar en la fe. Rebatían lo que Pablo decía. ¿Qué decía el Evangelio de Dios? O sea, predicaban el Evangelio de Dios, contradeciendo y blasfemando la palabra. Encontramos ejemplos de oposición también como Nehemías, que enfrentó oposición para reconstruir los muros. Pablo la encontró al abrir nuevas puertas para el Evangelio. Jesús fue rechazado a pesar de sus milagros y también encontró oposición. Así que nos invita la palabra a atrevernos, a confiar con plena convicción. Los judíos, dice la palabra, que ellos esperaban a su Mesías y aún todavía lo están esperando, pero ellos los rechazaron. ¿Por qué? Porque son gente religiosa que no tienen el discernimiento pleno de quién es el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo y Bernabé se atrevieron a hablar y dijeron, versículo 46, era necesario que ustedes conocieran la palabra de Dios primero. O sea, ¿a quién se estaba refiriendo? Al pueblo judío. Recordemos que de allí es el linaje de Jesús de Nazaret. Pero ustedes la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna. Entonces, ahora iremos a los que no son judíos. Me llamó mucho la atención la palabra que no se consideran dignos de tener la vida eterna. Y eso se refiere a quienes rechazan activamente el mensaje del Evangelio y la salvación de Dios. Se juzgan a sí mismos como indignos de ella, pero dice que es una elección libre de indiferencia o incredulidad frente a la palabra de Dios. Son totalmente incrédulos al mensaje de Dios. Y dice, entonces ahora iremos a los que no son judíos. ¿A quiénes se referían? A los gentiles. Versículo 47. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra.
Porque eso está escrito allí en la palabra. Eso lo podemos encontrar también respaldado en Isaías 49:6, versículo 48. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Miren las palabras que dice este versículo. Se pusieron felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Tenían corazones dispuestos, había obediencia a la orden de Dios, Romanos 1:16. Tenían una fe entusiasta, aprendían con gozo, les ofrecieron salvación en Jesús, ya que muertos en sus delitos y pecados. Pablo mostró sabiduría al no gastar su tiempo tratando de persuadir a los corazones endurecidos. Y Pablo empleó su tiempo misionero ministrando a corazones más dispuestos. La semana pasada traje a memoria una oración que hizo mi hermana Sandra. Y eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver un poco más adelante. Fíjense que el llevar el mensaje de Dios es predicar, pero la obra de Dios fue respaldada por el Espíritu Santo, porque ya habían corazones que estaban preparados, o sea, ya la tierra estaba siendo labrada para recibir el mensaje que les iba a impactar sus vidas, y iban a cambiar, iban a transformar solo por la presencia del Señor. Y Pablo no se desgastó, o sea, Pablo fue a llevar el mensaje, pero esos que se opusieron, que fueron los judíos, o sea, Pablo dio el mensaje, quedó en ellos si lo recibían o no lo recibían. En este caso, pues ellos no lo recibieron. Pero también me llamó la atención de este versículo que dice que estaban elegidos para la vida eterna. Y me hice esta pregunta. Cuando nosotros en oraciones yo le he dicho, somos elegidos, somos escogidos, somos linaje, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, eh, somos predestinados, eh, Dios nos elige para su obra, pero dice que elegidos para la vida eterna. Representa la doctrina de la predestinación, donde Dios soberanamente elige a individuos para la salvación. Recordemos que la palabra de Dios dice que hay unos serán salvos y hay otros que van para perdición. Entonces tú y yo hoy que estamos esta noche escuchando y aprendiendo más de la palabra de Dios, y lo dije en un principio, me gozo por cómo el Señor muestra su palabra, es que tú y yo estamos aquí porque hemos sido elegidas no por hombres, sino elegidas y determinadas desde los cielos, que nosotros estaríamos esta noche escuchando su palabra, aprendiendo de su palabra y seguir preparándonos para lo que Él va a seguir haciendo. Em, la gracia divina y el propósito de transformar a los creyentes a la imagen de Cristo. Eso lo encontramos en Romanos 8, 28, 29. Pero la elección, puse varios puntos aquí. La elección es el origen de la salvación. La elección pertenece al orden de la salvación. La elección es parte de la doctrina de la salvación. La elección revela el propósito y el amor de Dios. La elección nos conecta con la vida y, y la, con la vida y la misión de la iglesia. Es la grandeza del plan divino. Así que hemos sido determinados para Dios para salvación. Versículo 49. Aquí nos encontramos o nos ayuda a entender sobre la bendición y la oposición.
dice la palabra, el mensaje del Señor se anunció por toda la región. Versículo 50. Pero los judíos incitaron a algunas de las mujeres religiosas más importantes y a las autoridades de la ciudad para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé. Los maltrataron y los echaron fuera de la ciudad. Ya no eran solamente los judíos, o sea, hombres y mujeres nativos de esa ciudad, sino que ellos se fueron a buscar esas mujeres. Y esto realmente lo fui a investigar porque yo dije, ¿cuáles fueron? O sea, me hice esa pregunta, ¿cuáles fueron esas mujeres prominentes o religiosas? Y dicen que eran mujeres que pertenecían a la secta de los fariseos, que eran más estrictas y devotas entre los judíos, y que eran mujeres. Dicen, eran mujeres gentiles convertidas a la religión judía y que eran muy religiosas y devotas y eran hasta honorables. Pero estas mujeres fueron buscadas para una misión. ¿Cuál? De contristar el corazón de Pablo y Bernabé, de hacer que la obra se detuviera. La respuesta de estas mujeres, porque dicen que eran mujeres con autoridad, o sea, eran mujeres de peso, eran mujeres que ejercían cargos en esa ciudad. Y dice que los maltrataron. El maltrato, pues no lo especifica, pero podemos decir que el maltrato fue a través de boca, de que estaban blasfemando, que estaban hablando herejía. Otros, pues, se puede decir que los apedrearon y los echaron, pues, fuera de la ciudad. Ellos fueron a predicar, dice el versículo 51. Entonces, Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo que tenían en los pies como señal de protesta y se fueron a la ciudad de Iconio. Los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo. Hoy, aparte de hacerle tantas preguntas al Señor, le pregunté, Señor, ¿qué es eso de sacudirse los pies? Y dice que es cortar la responsabilidad y desvincularse de un lugar o personas que rechazan el mensaje del Evangelio. Representa no llevarse la amargura ni la culpa del rechazo, dejando el juicio final a Dios. Pablo y Bernabé fueron a llevar la palabra de Dios. No quisieron escuchar. Ellos fueron encomendados para una obra en ciertas ciudades para proclamar el Evangelio de Dios, pero los que no quisieron recibir el Evangelio dicen que ellos se sacudieron el polvo. O sea, yo tuve mi responsabilidad de predicarles el Evangelio. Si ustedes no quisieron escuchar, pues adiós, goodbye. Eh, pero vemos cómo los que sí creyeron, los que sí se convirtieron al cristianismo, los que sí siguieron eh, fortaleciendo la fe y los que sí siguieron allí apegada. Y algo que me llamaba también la atención es que esta iglesia nació prácticamente de un sábado de un día de descanso para otro, porque dice la palabra que donde estén dos o más reunidos en su nombre, su presencia está allí. Y nosotros, cada uno de nosotros somos una iglesia y donde se reúnen a predicar la palabra de Dios y proclamar su evangelio, pues allí estaba Jesucristo. Entonces, una iglesia que se formó en esa ciudad, de los que ya estaban preparados y de los que necesitaban que se les abriera el entendimiento para poder recibir lo que Dios había preparado, porque estaba en la disposición de su mente y de su corazón, pero que también los había llevado a través de la obediencia. Y pues termina este versículo, este capítulo 13 con el versículo 52, que dice que los seguidores del Señor en Antioquía estaban muy felices y llenos del Espíritu Santo.
Pablo y Bernabé se despidieron de esa ciudad, pero la iglesia de los que ya fueron, de los que fueron convertidos y transformados para el cristianismo, pues ellos habían recibido el gozo de su salvación y pues que ya seguían llenos del Espíritu Santo de Dios y que cada uno de ellos pues ya tenían la responsabilidad. Y así los vamos a ir viendo en los capítulos que siguen de este libro de Hechos, donde pues la gracia del Espíritu Santo, todos ellos fueron llenos y fueron convertidos a la palabra del Señor. Así que mis hermanas, eh, hemos estado viajando en estos viajes misioneros que hizo Pablo y Bernabé con la reflexión, como les hacía antes de comenzar esta clase, que hacer viajes misioneros se puede escuchar una obra y lo vemos aquí en Berea y somos privilegiadas de ver las obras misioneras como nacen de esta iglesia, pero también vemos obras misioneras de otras congregaciones. Y ver esas obras misioneras es porque ha habido el respaldo de Dios, la soberanía de Dios. Vemos que estuvimos orando por una hermana que estaba pasando por un problema de salud y pues el Señor en su misericordia, pues ya Él había determinado esa oposición que se había levantado en esta mujer, pues Dios dijo, yo respaldo la obra de mi mano y lo que es. Entonces ya esta mujer ya va a ser enviada para esa obra misionera, pero como les dije al principio, ¿cuál sería el beneficio? Y nos haríamos esta pregunta, ¿cuál sería el beneficio de ella, que ella y de los que demás acompañan a esa obra misionera que han de recibir? Porque una obra misionera no es llegar a cierta ciudad para acostarte a dormir y ver las ciudades y ver y disfrutar de todas las maravillas. No, ellos van con un mensaje especial, que es la predicación y la proclamación de su palabra. Así que tenemos que seguir orando y ser sabias, porque fíjense que para que Pablo y Bernabé fueran honrados y fueran bendecidos, porque ellos humanamente se sacudieron el polvo de los pies, pero ya ellos habían cumplido con el trabajo que se les había asignado. Y a veces nosotros, porque tenemos una humanidad, a veces sentimos como esa emoción de querer ir a hacer, de querer ir a viajar y de querer, cuando realmente no hay ayuno, no hay oración, no hay obediencia, no hay disciplina, no hay respaldo del Espíritu Santo. Y creo que eso termina siendo como, como una ilusión porque se nace de tu interior, pero que no tiene ningún respaldo de Dios. Y al final terminas cansada, terminas agotada, terminas peleando con Dios, porque hay algo que en tu ser está a querer hacerlo, pero todavía no es el tiempo. Dios no te va a enviar a una ciudad así por así, no querer hacerlo de manera autónoma. Y por eso cuando oramos cada mañana, decimos que donde estén dos o más reunidos en su nombre es porque su presencia está allí. Y cuando creemos por fe y por la palabra de Dios que al orar y al hacer las peticiones ante el Señor es porque Él lo va a hacer, no a mi tiempo, sino al tiempo que Él determine que Él lo va a hacer. Así que mis hermanas, voy a orar para cerrar este capítulo confiando en que Dios ha traído una nueva disciplina, aunque ya la venimos ejerciendo, que es el ayuno, que es la oración, que es la proclamación de su palabra, pero que el Señor quiere seguir extendiendo, que no solamente nos quedemos aquí. Así que, Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la revelación
que tú traes a nuestro entendimiento. Espíritu Santo de Dios, tú sabes que tú nos formaste y nos determinaste para tu obra, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras ansiedades por querer hacer cosas que no están en tu voluntad, que ni siquiera te hemos pedido o te hemos preguntado si tú vas a respaldar, si tú estás de acuerdo con lo que tenemos en ese sentir, Señor. Espíritu Santo de Dios, oro para que cada una de mis hermanas sean llevadas, Señor, cada día, como dice tu palabra, tomadas de tu mano derecha, Padre Santo, y que cada cosa, Señor, cada plan, cada trabajo especial, Señor, que tú diseñaste para con cada una de nosotras, Señor, tú las cumplirás conforme a tu voluntad, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias, Señor, porque se seguirá extendiendo y se seguirá proclamando tu palabra donde quiera que nosotras vayamos, Señor. Padre, pero algo también me llamaba la atención de Pablo y Bernabé, que ellos no se entristecieron porque ellos no recibieron la palabra de Dios. Al contrario, ellos dicen que se fortalecieron en la palabra, que ellos tenían conocimiento, que a ellos lo iban a rechazar porque tu Hijo Jesús se encargó de decírselo cuando él enseñaba a sus discípulos y enseñaban a aquellos que estaban allí queriendo aprender tu palabra. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ser cada día entendidas, a ser sabias, Padre amado, a seguirte pidiendo, Señor, pedir la dirección cada día, Padre Santo, de hacer tu voluntad, de hacer lo que vamos a hacer en el día, Señor. Gracias te doy, Señor, Espíritu Santo de Dios, y que tu palabra, Señor, siga inundando nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, porque así tú nos llevarás de victoria en victoria y de gloria en gloria, no para que nosotros nos vanagloriemos, sino para que tu reino, para que tu gloria sea descendida y para que tu gloria también sea alcanzada a aquellos que necesitan tu palabra. Reciben esta noche, Padre amado, toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.